cambiemos de actitud, primeramente, y también atesorar en nuestro corazón, pues toda la enseñanza que hay en la Biblia. Son muchos consejos, son muchas promesas, es mucho tesoros escondidos aquí en la Biblia. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Quién se ha sentido solo en alguna parte de nuestra vida por cometer errores, por tener cosas que nos pesan, que a lo largo de nuestra vida, pues a lo mejor confiamos en nuestras fuerzas, confiamos, no, yo sí puedo, yo lo voy a resolver, y a lo largo de los días, del tiempo, nos damos cuenta que erramos. Y de ese problema se hace más profundo y casi decimos auxilio, auxilio, Dios ayúdame. Entonces hay veces que nosotros pecamos de soberbia y creemos resolvernos los problemas que tenemos con nuestras fuerzas, con nuestros amigos, pues que a lo mejor nos pueden ayudar, o confiamos en el dinero, confiamos en muchas cosas, pero nos damos cuenta que no es así. Y donde causa mella el asunto, bueno, yo para el punto personal, es cuando enfrentamos una enfermedad. Una enfermedad, pues a lo mejor se pueden solucionar varios problemas con dinero, pero cuando se está enfermo, pues sí tenemos que voltear la mirada a Cristo. Vamos, les invito, de esto es el tema que voy a tratar. Les invito a abrir sus Biblias en Juan, capítulo 4, por favor. Vamos a leer el tema de Jesús y la mujer samaritana. Nos ponemos de pie, vamos a darle una lectura, hermanos. Nuestro tema se llama Derribando muros de enemistad. Cuando lo tengan, vamos a leer del versículo 4, del versículo 3 al 30. Yo voy a comenzar con el primer versículo, el 3, y en el 30 nos unimos. Dice así, ¿ya todos estamos? Bueno, amén. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sintió así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le dirías y él te daría agua. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú el único que nos dio este pozo, el cual es firme? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua necesaria para la vida. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que
Jesús le dijo: mujer, créanme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabéis, porque la salvación viene. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Pueden sentarse, hermanos. Pues el tema de la mujer samaritana, ya han pasado 2000 años y sigue como ejemplo, sigue como una enseñanza para nuestras vidas. No tan solo el mensaje es de la mujer samaritana. En la mujer samaritana nos encontramos nosotros, porque esas necesidades o lo que pasó a la mujer samaritana que tenía en su corazón, eso mismo sucede para nosotros. Lo hemos sentido y lo van a ver poco a poco. No es una historia, no vamos a ver la historia como tal, como un cuento. No, hay que verlo, lo que es la enseñanza, lo que Dios quiere en nuestras vidas, así como se le presentó Jesucristo a la mujer samaritana. Tiene un trasfondo de enseñanza muy grande. Yo lo leí y no quiero ser presuncioso, pero soy de lento aprendizaje, entonces lo leí muchas veces estuve meditando, inclusive por ahí dicen que la palabra de Dios, que Dios es un sastre y que hace chalecos a la medida de uno, y entonces yo me puse muchos chalecos de estos de parte del mensaje, porque Dios quiere que transformemos nuestros corazones, nuestros pensamientos, quiere cambiarnos de actitud. Y es precisamente que en la palabra Él nos habla de una forma que con ejemplos, con historias, podamos ver de alguna manera, entender lo que quiere Jesús en nuestras vidas. Entonces, vamos primero a tratar de imaginarnos esta escena de la mujer samaritana, que dice que fue con su cántaro por agua a mediodía. Era un asunto inusual, porque ¿quién va a ir a mediodía en el desierto, donde la tierra era árida, donde pues el sol era abrasador? Pues sería de locos ir a las 12 del día, donde está el pleno sol. Yo creo que una hora prudente o es en la mañana o es en el atardecer, pero a mediodía es suicida, ¿no creen? Entonces la mujer iba por una razón, pues no quería convivir, quería estar sola, prefería mejor sufrir el calor del día a sufrir las miradas de la comunidad en la mañana, a escuchar el susurro a sus espaldas, porque la mujer samaritana era mal vista, no era comprendida, era rechazada por su comunidad, porque ahorita lo vamos a ver. Entonces prefería a la mujer samaritana pues la soledad, y era una cosa diaria ir con su cántaro de agua. Ahorita si vamos a traer agua, ¿qué llevaríamos? El plástico, ¿no? Que es más ligero, es más fácil de cargar, porque el cántaro pues era pesado. Ya en la carga sin agua, pues no sé cuántos kilos pese. Y cargando el agua, pues yo pienso que era una tarea diaria, ir por ese cántaro.
Y aparte de que era pesada el cántaro, yo creo que era más pesada la crítica por la vida que llevaba la mujer samaritana. Y a lo mejor pensé o me imaginé que a lo mejor se puede juzgar, pero como dice el Señor, antes dice, no veas la paja en el ojo ajeno, mejor quítate la bigota que tienes en el ojo. Yo pienso que antes de juzgar a una persona, tenemos que voltearnos la mirada a nosotros, que pues nosotros no somos perfectos. Y eso lo dice Dios, no lo digo yo. Entonces, esta enseñanza que de la mujer samaritana es grande. Vamos a comenzar a leer el versículo que comenzamos. Dice, salió de Judea, el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Dice, y el 4, y le era necesario pasar por Samaria. Para los que no sepan, Samaria tenía la comunidad de gente judía, pero fue relegada, a la deportación que hubo de las tribus del norte. Este pueblo judío se quedó relegado y entonces se juntó con otro pueblo que trajeron, que eran asirios. Entonces ya hubo una mezcla entre el pueblo judío y los asirios. Entonces eso no lo perdonaban el pueblo de Israel. Decían que eran un grupo de gente pues mal visto. No los aceptaban porque eran pecadores, por juntarse con matrimonios mixtos. Aparte, a la relación con el pueblo asirio, pues adquirieron también una forma de adoración a otros dioses. Entonces también les llaman apóstatas. Y eran mal vistos. Entonces no se podían ver judíos y samaritanos. Aunque eran del mismo linaje de Israel, pero pues ya estaba una línea marcada por siglos de odio, de rencor. Y no se podían ni ver, se veían de lejos, no se podían ni hablar, se veían de lejos. Era un pleito ancestral. Y entonces había los judíos ortodoxos, decían, no, pues de pasar por Samaria, atravesar, mejor le doy la vuelta al cerro, y preferían tardarse 2 días o 3 que pasar por el pueblo de Samaria. Entonces, pues tenían años de sufrir ¿cómo le podemos llamar? Esa discrepancia, ese odio, el rechazo. Entonces, dice Jesucristo, le era necesario pasar por Samaria. Y vemos a Cristo revolucionario, porque nadie en su época podía ir a Samaria, que dijeran, vamos a cruzar, no. Pero Jesús hizo la entrada a Samaria, o sea, rompió con todo el protocolo, rompió con todo lo inimaginable para los judíos de ir a pasar por ese territorio. Pasó por el territorio enemigo y fue a conquistarlo, no con espada, sino con amor. Y si leemos, tenía una cita con la mujer samaritana, y decían que no se hablaban entre ellos. Y si lo seguimos viendo, dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estando allí en el pozo, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era la hora sexta. La hora sexta en tiempo cronológico de nosotros es mediodía. Entonces, también Jesucristo estaba cansado y decidió sentarse en el pozo. Y más adelante vamos a saber que los discípulos
se fueron a la ciudad a comprar víveres, a comprar comida, y lo dejaron solo. Y esto no es circunstancial, era algo planeado desde la eternidad, porque dice que la palabra de Dios, pues ya sabe todas las cosas que van a suceder. Inclusive dice, yo te vi en el embrión, cuando estabas en el embrión, cuando nosotros, desde que nacemos, Dios ya tiene la historia de nosotros y sabe cuándo vamos a morir. A Él no se le escapa nada, porque pues es Dios todopoderoso. Entonces, era necesario que no estuvieran los discípulos para esta conversación que iba a tener Jesús con la mujer samaritana. Entonces, yo creo que si hubieran estado, hubiera sido incómodo, hubiera sido más vergonzoso para la mujer samaritana. Aparte de que, fíjense, no se podían ni ver, o sea, se veían a distancia. Entonces, Jesucristo en este tema quería cuidarlo con delicadeza. Necesitaba intimidad, necesitaba privacidad para esta plática que se iba a hacer con la mujer samaritana. Por todo el contexto que le estoy diciendo, imagínense entrar, es como si le dijeran a ustedes que se fueran, no sé, a un territorio donde no nos quieren y visitar ahí ese territorio donde hasta nos hacen cara de fuchi, pues habría que pensarlo, ¿no? Inclusive dicen, no voy, no, ahí no, mejor mándame a otro lado, pero no, mándame a Nínive, pero no. Bueno, entonces vamos a seguir viendo que Jesús estaba sentado en el pozo. Y ese pozo no era cualquier pozo, no era como la llave de la esquina que se va al agua y vamos a traer agua. No, era un pozo que tenía toda su historia. Es ahí donde vamos a leer y dice, hablan sobre el pozo y se dice que allí dice, si conocieras el don de Dios y quién es, a ver, dice, la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarle y el pozo es hondo, ¿de dónde tienes agua? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Era un pozo que se había estado ya de muchos años y que era una provisión divina, y de ahí sacaron agua muchas generaciones. Inclusive se escribieron historias de amor como la de Jacob y Raquel. Yo creo que ese pozo también fueron a orar, hubo lágrimas, hubo risas, y era un pozo que donde se encuentra lo humano y lo divino, porque era un símbolo este pozo, era una provisión divina. Y entonces Jesús decidió sentarse en el pozo y llegó esta mujer samaritana. Entonces Jesucristo le hace esta pregunta, dice, dame de beber. 3 palabras, dame de beber. Imagínense, como le estoy diciendo, que no se podían, no se hablaban. Entonces, pues le cayó como de sorpresa a la mujer. No se sabe su nombre, nomás la conocemos como la mujer samaritana. Le cayó como un balde de agua fría. Y dice ahí donde vamos a ver el versículo 9, y lo leemos todos, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces le cae de sorpresa, ¿cómo tú siendo judío me pides agua? O sea, y Jesús le dice esas palabras que la siembran de pies a cabeza, dame de beber. Así comienza esa comunicación de Jesucristo. Jesucristo ya estaba viendo la necesidad que tenía la mujer. Ya estaba viendo, porque Dios ve lo invisible. Dios sabe que nos acoge, que nos lastima, qué necesidad tenemos. Y Él sabe llevarnos a ese plano, a esa, vamos a decirlo, a donde podamos tener ese encuentro con Dios. Él sabe manejar los asuntos y lo vamos a ver más adelante. Entonces, la mujer
le dice, al decirle, mire, vamos ahora a leer el 10, dice, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te dará agua viva. Ahí todavía la mujer está pensando físicamente y se hace una pregunta, ¿cómo vas a dar agua si no tienes el lazo, la cuerda para bajar y no tienes ni la cubeta para bajar? ¿Cómo es que me vas a dar agua viva? Y la mujer pues se hace varias preguntas. Entonces Dios le estaba hablando de una forma espiritual porque dice, yo te daré agua viva. Entonces la mujer todavía no capta. Yo creo a nosotros nos pasó muchas veces que nos invitaron a la iglesia y nosotros escuchamos una predicación y no podíamos entender el mensaje de Dios para nuestras vidas, porque al aceptar a Dios, inmediatamente entra el Espíritu Santo en nuestro corazón y de esa forma, entrando el Espíritu Santo en nuestro corazón, podemos empezar a redarguir en nuestro corazón lo que tiene Dios en la Biblia. Una vez me dijo una persona, dice, es que yo ya leí la Biblia, al revés y al derecho. Le digo, pero es lo que te hace falta, es el Espíritu Santo. Porque tú estás agarrando la Biblia como si fuera un libro de historia, de física, de química, y no, es la palabra de Dios. Pero sin el Espíritu Santo no se puede comprender. Créanme lo que cuando se tiene el Espíritu Santo, bueno, hasta ahí se siembra uno de cuando lee los mensajes o lo que Dios tiene para nosotros, se siembra el corazón, se siembra el alma. Bueno, entonces la mujer dice, pues ¿de dónde? No tienes la cuerda, no tienes los materiales necesarios para darme. Y es cuando le dice, la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Es un pozo que tenía aproximadamente 30 metros de profundidad, cavado en piedra dura, piedra dura. O sea, fue una labor titánica para hacer ese pozo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Le está diciendo, está tratando de comprender a Jesús, que le está haciendo una oferta, pero dice la mujer samaritana, ¿cómo me ofertas eso? Pues si no tienes cómo sacarla. Y vamos a seguir leyendo el 13, dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera esta agua y volviera a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte a vida eterna. Entonces, con estas palabras, pues ya la empezó a llevar poco a poco la plática del Señor Jesús. Ya le empezó a entender, la mujer empezó a atender. Yo creo que se le empezó a abrir el corazón, porque la oferta ya la estaba entendiendo, que era que si tomara del agua que le da el Señor Jesús, no tendría sed jamás. Entonces ya estaba viendo que el Señor quiere o le está hablando de cosas eternas, de cosas espirituales. Y la mujer ya se empieza a abrir en el diálogo. Vamos a seguir el 15, dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer se empieza a confiar en Jesucristo y a aceptar su oferta del agua viva. Dice, Señor, pues dame de esa agua, porque ya no quiero venir diario a sacar esta agua. Y seguimos leyendo, dice, Jesús dijo, ven y llama a tu marido y ven acá. Esa pregunta llega a una pregunta crucial, una pregunta donde a lo mejor la mujer pues se sintió ser atacada por la verdad, porque el Señor le enfrenta y dice, trae a tu marido.
Es ahí donde la mujer, a lo mejor me imagino pudo haber huido o a lo mejor mentido, le hubiera mentido, pero la mujer confió en Jesucristo porque veía en él confianza, le infundió también amor, porque no se sintió como con los otros hombres atacada y no se sintió que la iba a criticar. Jesús la vio con unos ojos de compasión, de amor. Entonces la mujer no le miente y le responde. La mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Entonces también hay esa parte donde nosotros, aquí comprendiendo a la mujer, tenemos que ser abiertos, porque de todos modos Dios sabe todo lo que tenemos en nuestra vida, sabe todo nuestro historial, dicen por ahí de qué pata cojeamos. Entonces mejor ser sinceros con el Señor. Aquí aprendemos que la mujer sea sincero con Dios, no le ocultó nada, porque de todos modos Jesús sabía todo. A lo mejor si le mentía le iba a tachar de mentirosa, pero tuvo confianza. En algún momento de la vida, yo creo que a mí la frase que más me gustó cuando escuché que me senté por primera vez en esta iglesia y que acepté a Cristo, el mensaje que más me impactó fue, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en ese tiempo yo andaba buscando una verdad, un camino. Yo sabía que ya todos los caminos que había experimentado no me sirvieron. Y entonces esa parte de las 3 palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida, a mí me impactó. Y dije, bueno, voy a confiar en Dios. Y aquí le dice con la verdad, dice, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahí se da cuenta Jesús, Señor Jesucristo, que la mujer le está diciendo la verdad de que no tenía marido. Pero la respuesta de Jesús es diciéndote parte de su vida, diciéndole, yo te conozco que has errado, yo te conozco toda esa soledad que vives y sé la soledad que vive tu corazón, tu necesidad espiritual. Pero aún con todos esos errores, le dice Jesús, yo estoy aquí y quiero darte de esa agua viva. No le niega a Jesús a la mujer, aún con su vida, que era mal vista por la sociedad, aún así no le niega el agua viva que le está ofreciendo Jesús. Y si seguimos leyendo el 19, síganme con sus ojos, con su mirada, le dijo, mujer, dice la mujer, me parece que tú eres profeta. Al comienzo, si nos damos cuenta de la historia, al comienzo vio a Jesús como judío, por su vestimenta, por sus apariencias. En el pozo, estando ahí, dijo, tú eres judío. Y le dice, es que entre samaritanos y judíos no se habla. Pero ahorita, ya con esto que le dijo, esta revelación de su vida, le dice, creo que eres profeta. Y un profeta, pues ya es otro nivel. Profeta como lo fue Moisés, Isaías. Entonces ya son enviados de Dios o tocados por Dios para llevar mensajes. Entonces le dice, creo que tú eres profeta. Y dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros hoy decís que en Jerusalén este es el lugar donde se debe adorar. Aquí en esta parte, yo creo que a Jesús no le gustaba el debate. No le interesaba debatir con la mujer. Lo que le interesaba a Jesucristo con la mujer samaritana era su corazón. No se podía ponerle a decir, esto sí, esto no. No, lo que le interesaba era el corazón. Y dice, vamos a saltarnos al 25.
Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Ahí se ve el conocimiento de la mujer que sabía sobre el Mesías. Aunque los samaritanos nomás leían 4 libros y adoraban a otros dioses, pues la mujer también tenía en su cabeza que había un Mesías y tenía declarado en su mente que iba a venir y que el Mesías iba a poner orden, iba a declarar todas las cosas que estuvieran mal. Entonces, dice, nos declara todas estas cosas, pero la mujer samaritana lo veía muy lejos, muy a futuro. Entonces, inclusive ella decía, pues es que yo no puedo ser aceptado por el Mesías, porque no decía, lo voy a esperar, lo veía muy lejos y como ajena de esa bendición. Y hay esta parte, la más impactante, dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Imagínense el Hijo de Dios diciéndole a la mujer samaritana, mujer pecadora, yo soy. Ahí es donde uno piensa, ¿por qué no se declaró Dios a un escriba que leían mucho sobre el Antiguo Testamento? ¿Por qué no se le declaró a una multitud en una sinagoga? ¿Por qué no se le declaró Jesús? Pues hay personas ahí encargados de la ley. Entonces, se le declara a una mujer pecadora, una mujer mal vista por la sociedad, una mujer rechazada, una mujer que tenía que ir a las 12 del día por agua para no escuchar el murmullo, el susurro de la gente a sus espaldas. Se le declara a ella. Y es impactante porque Dios así nos demuestra qué es el criterio de Dios. Porque nosotros podemos imaginar, oye Dios, ¿por qué te presentas con esa pecadora? ¿Por qué te presentas con, no sé, con este que robó, con este que mató? Y nosotros a nuestros ojos pensaríamos así, pero Dios tiene otro criterio. Tiene otro criterio. Él así como hizo, vemos a Moisés, que sí sabemos que era asesino y a lo mejor y también prófugo, porque mató y se dio a la fuga. Y entonces vio en él, aparte era tartamudo, tenía de todo Moisés, y lo eligió para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y también vemos que Dios eligió a David, un pastorcillo muy joven, que sus hermanos le decían, no, vete de aquí, vete de allá, vete a cuidar ovejas. Y lo eligió a él para ser rey. Y también vemos a Pedro, que era muy impetuoso y que negó al Señor 3 veces. Y también lo eligió para que en él se edificara su iglesia. Y no se hable que eligió a Pablo. Lo más impactante que Pablo era un perseguidor de la iglesia. Los buscaba, los cristianos, y los entregaba. Y así murió Esteban, a manos de que llevó Pablo a entregar a Esteban y lo apedraron. Y lo eligió para ser el apóstol más grande. Y elige a la mujer samaritana, a una mujer que estaba rota en sus relaciones, que siempre buscó el amor, el cariño en un matrimonio, y luego en otro, y luego en otro, y 5, y el que ahora vivía no era su esposo. Una mujer que tenía esa visión de ser feliz, pero se le negó con 5 maridos y con el que vivía no era su esposo. Un corazón vacío. Entonces, pues puede ser aquí la mujer samaritana, podemos decirle maridos, pero
Nosotros podemos tener vacíos en cuestiones materiales, en cuestiones de que hemos apostado al dinero y aún dicen por ahí, tengo una casa y quiero otra, y hay un vacío. Quiero este carro y tengo otro y hay vacíos, vacíos espirituales, y pueden ser denominados de muchas cosas. Hay vacíos en comprar y uno compra y dice, no, con esto voy a ser feliz, y compra otra cosa, no, yo creo que elegí mal, voy a comprar eso y con eso sí voy a ser feliz, y siempre andamos buscando, llenando esos vacíos, y solamente aquí, ahora sí que está la oferta de Jesucristo, de que quiere a personas sedientas de agua, personas que quieran ir a buscarlo a las 12 del día, en pleno sol, con la capa caída, porque Dios sabe el momento. Dios nos busca en el peor momento de nuestra vida, en el peor día de nuestra vida, y nos encuentra para ofertarnos el agua viva. Tenemos que tener sed suficiente para ir al pozo y estar con el Señor y decirle, yo quiero también de esa agua. Y Dios nos sigue ofertando porque Dios quiere cambiar nuestro corazón, nuestra mente. Quiere que estemos y nos acerquemos y que seamos honestos con Él. Porque Dios, no podemos mentirle a Dios. Uno cree, a lo mejor engañamos al mundo, a la gente, pero a Dios no. Entonces tenemos que sincerarnos con Él, acercarnos, porque Él quiere que tengamos gracia, que tengamos perdón y también redención. Yo luego le comento a la gente que nosotros vemos la cosa material, aquí lo que vemos nuestros ojos, pero Dios quiere que apuntemos a la eternidad. A lo mejor nosotros estamos enojados y queremos, no sé, Dios, si voy a la iglesia, pero si me bendices, quiero un carro, voy a estar contigo. No es así. ¿Qué preferiríamos? ¿Estar en condenación eterna en el infierno para la eternidad o estar con Dios en la eternidad? Así como decidió cuando estaba crucificado y habían dos malhechores, uno decidió condenación eterna y el otro dijo, llévame contigo. Y dice, esta tarde va a estar conmigo. Entonces aquí está la decisión. O elegimos andar con Dios y seguir su palabra y amoldarnos a lo que Él dice. No hacer nuestra voluntad, hacer la voluntad del Señor. Porque muchas veces leemos la Biblia, pero seguimos haciendo lo nuestro. Dios, no te necesito, yo puedo. Y hacemos, no sé, nos sentimos dioses y queremos resolver la manera. Y cuando ya está pues el asunto muy duro, auxilio, Señor, ayúdame. No. Hay que comenzar con Dios y es diario. No es cada domingo. Aquí el domingo venimos a agradecerle a Dios de todas las bendiciones que tenemos en toda la semana. Y siempre orar por la bendición de que nos rescató del pecado, de la muerte. Porque dice la palabra que estábamos muertos en el pecado. Y hay que siempre ser agradecidos con Dios. Bueno, hermanos, espero que sigan teniendo esa visión para con Dios en la Biblia y que sea siempre de bendición tener las promesas que Él nos da aquí en su palabra. Gracias, hermano.